bendito, aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, Dios ten compasión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta tarde estamos reunidos para celebrar la muerte victoriosa de Cristo en la cruz. Contemplemos y meditemos al Cordero sacrificado por nuestra liberación. La celebración de hoy no es la Eucaristía. La Iglesia no celebra la misa en este día. La liturgia de hoy tiene 4 partes: lectura de la palabra de Dios, oración de los fieles, la adoración de la cruz y la distribución de la Sagrada Eucaristía reservada anoche. Comencemos hoy nuestra celebración en silencio. Después nos arrodillaremos, oraremos ante Jesús desde lo más profundo de nuestro corazón. Vamos a reconocernos pecadores delante del Señor, poniendo en la cruz toda nuestra miseria y nuestro pecado en esta celebración de las 7 palabras. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque con ellos yo he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar. Confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció, fue crucificado, muerto, sepultado. Descendió a los cielos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y los muertos. Su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Jesús fue arrestado en el huerto del Getsemaní, hecho que marca el inicio formal de su pasión. Como discípulos suyos, estamos llamados a hacer vida aquel instante, el recorrido del crucis, el sermón de las 7 palabras. Hemos vivido hoy la liturgia de la pasión del Señor después de haber contemplado el Santo Via Crucis en la mañana de este Viernes Santo. Como discípulos y apóstoles, unirnos a la prueba, que significa asumir la misión que nos ha sido encomendada desde el amor a Jesús en estas 7 palabras, y dialoguemos sobre nuestra vida con Él, para que tengamos la fuerza de afrontar nuestras propias pruebas, apoyados en la gracia de nuestro Señor, abrazando la cruz como Él lo hizo. Alabado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Llena eres de gracias, el Señor está contigo, todo de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Damos inicio. Hoy por siempre tirar a la mentira lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname. Hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, regreso arrepentido y vuelvo a ti. Vuelvo a ti. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Teniendo en cuenta esta primera palabra, podemos entender que desde su interior Jesús hablaba al Padre pidiendo perdón. Pero, ¿para quién realmente era ese perdón? De las 3 primeras palabras que Jesús elevó en la cruz, la primera fue para sus enemigos, la segunda para sus amigos y la tercera para sus parientes. Entonces, la razón por la cual oró es que la premisa de la caridad es socorrer a aquellos que están necesitados, y aquellos que estaban más necesitados de socorro espiritual eran sus enemigos. Es por eso que nosotros, discípulos del Maestro, debemos amar a nuestros enemigos. Sabemos que esto es difícil de realizar, pues el amor a nuestros amigos y parientes es más fácil y natural. Crece con los años y muchas veces predominan más de lo que debería. Sin embargo, debemos recordar que el perdón se debe extender a nuestros enemigos, enmarcándonos así dentro del nuevo mandamiento: amarnos los unos a los otros como Jesús nos ha amado, como Jesús nos ama. Ahora bien, ¿soy enemigo de Jesús? Seguramente todos responderíamos que no, pero cuando odiamos, cuando blasfemamos, cuando criticamos, cuando olvidamos al prójimo, cuando somos corruptos, cuando atentamos contra la naturaleza, cuando desviamos nuestra mirada de lo celestial a lo terrenal, cuando basamos nuestros actos en la envidia, en la avaricia, en el egoísmo, cuando damos rienda suelta a los placeres y banalidades de la vida, en ese momento nos convertimos en enemigos del amor y la misericordia de Jesús. Pues como aquellos judíos, lo crucificamos una y otra vez, sabiendo que el Padre Eterno nos entregó a su Hijo, que Jesús aceptó su voluntad por el perdón de nuestros pecados. A pesar de crucificar constantemente a Jesús y autodeclararnos sus enemigos, Él aboga por nosotros ante el Padre. Es tal su misericordia que constantemente nos perdona, acudiendo a suplir nuestras necesidades espirituales y haciéndonos nuevamente amigos de su corazón. Y ahora, más que nunca, que debemos ser amigos del corazón de Jesús. En medio de la pandemia que nos aqueja, nos sentimos al borde del precipicio, nos sentimos solos, nos sentimos desorientados, nos sentimos vulnerables, nos sentimos débiles, insignificantes. Esto nos lleva a olvidar que Jesús está vivo entre nosotros, sufriendo una verdadera pasión por nosotros y esperando que volvamos nuestros ojos hacia Él en señal de arrepentimiento.
para entregarnos su perdón y misericordia. Recordemos que Cristo nos piensa en su dolor en esta primera palabra. Piensa en el perdón, pide la paciencia divina, clama por la misericordia, ama con plena lucidez, perdonando al que ofende. Jesús está dispuesto a cumplir toda justicia y pagará por los que no pueden pagar. Recordemos que Cristo nos ama hasta el extremo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración. Señor Jesús, que has vencido a la muerte y al pecado con el amor incondicional, que proviene del Padre Eterno. Gracias porque has destruido las tinieblas de nuestra vida y confortas a nuestro corazón, transformando la tristeza en alegría. Concédenos la gracia por la acción del Espíritu Santo y la intercesión de María Santa y Dolorosa, de ser testigos vivos de la alegría de tu resurrección para transformar el mundo según el corazón del Padre. Amén. Perdónales, porque no saben lo que hacen, oh Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen, perdónales. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Con la imaginación, coloquémonos a cierta distancia del Calvario. Sobre un firmamento gris se divisan 3 cruces, de las que cuelgan 3 ajusticiados. Jesús es el que está en el centro. Hacia él miran los otros 2. Jesús, como revelador del Padre antes de morir, nos quiere manifestar el núcleo de su misión y del mensaje que el Padre le había encomendado. La buena nueva de la gracia. Es justo que ante el dolor horrible de aquellos crucificados se haga una lectura humanística y sensible. Pero hay algo más. Aquí se nos revela de una manera malhechores ha venido a juzgar al mundo y lo hará con justicia y misericordia. Es verdaderamente el Hijo el que ha de venir con poder y majestuoso. Ante él, el ladrón arrepentido hace una solemne confesión de fe. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este malhechor pertenece a los pequeños, a aquellos pequeños. Dios sobre la historia se realizará en este siervo humilde, que la buena nueva ya ha llegado, que el tiempo de la gracia está aquí, que Dios no viene a destruir, sino para salvar. En la muerte de Jesús se inicia el juicio último de Dios, y el ladrón
se le dieron los ojos para contemplarlo, como juicio de misericordia. Por eso, escuchar esas palabras de Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es necesario que nosotros escuchemos y entendamos estas palabras con toda la fuerza y seguridad con que Jesús las pronunció. Te aseguro, manifiesta la autoridad de Jesús, su pretensión de tener la última palabra sobre el hombre. En este momento Jesús da testimonio también de sí mismo, de que Él tiene las llaves del paraíso. En la cruz realmente se resume toda la historia de salvación. Lo que por un hombre, por su rebeldía, Adán, cerró, por la obediencia de este hombre, la misericordia del Padre ha vuelto a abrir la puerta a todos. Estos dos malhechores representan a la humanidad. Uno insulta a Jesús, el otro y le dice, nosotros estamos porque nos hemos ido esto por nuestros pecados. En el corazón del hombre hay luz y tinieblas, fe e incredulidad. Tal vez nosotros estaremos entre esos mismos personajes. Libertad para decidir entre lo bueno y lo malo. Uno de los malhechores prefiere quedarse en las tinieblas. El otro, al ver morir a Jesús, encuentra la luz y suplica con fe. Misericordia, Jesús. Mirándole seguramente con inmensa ternura, ve en él un pequeño como los suyos, verdadero pobre, que es el reino de los cielos. Un pecador a quien se le había dado la gracia de escuchar el evangelio de la gracia. Lo primero, hermanos, que estamos aquí reunidos en esta sermón de las 7 palabras, es reconocer el propio pecado, aceptar la pobreza, esa pobreza espiritual, la propia miseria. A los que así actúan, Jesús regala su gracia y su reino. Así lo había predicado en su vida, y así lo está predicando y ejerciendo en el momento de morir, hablando con propiedad evangélica. Dios no necesita de nuestras obras para salvarnos. Ahora Jesús da testimonio, el testimonio último y definitivo, la revelación suprema de Dios. Quiere salvar a todos los hombres, y como dice San Pablo, por gracia hemos sido salvados. Aquí está el Rey actuando desde la cruz. En Jesús y de una forma radiante, en esta escena del Calvario, en el diálogo que mantiene con el ladrón, se ha revelado el poder mesiánico de Dios como gracia. Los hombres esperamos siempre un Dios justiciero. Y de los buenos, y un juicio de condena para los pecadores. ¿Dónde estamos cada uno de nosotros? Por eso resulta tan extraño el mensaje de Jesús. Pues bien, ahora Jesús, el Rey y Señor, establece el juicio definitivo. Para eso Dios lo regala por gracia. ¿Entendió? Arrebató a Dios del paraíso, simplemente con un acto de fe, con una mirada de confianza. En estos momentos estamos en el núcleo del Nuevo Testamento. San Pablo lo explica maravillosamente en su carta. ¿Seremos capaces de construir nuestra vida humana y espiritual sobre el Evangelio de la gracia? ¿Y qué decir a la hora de la muerte? Si al menos tuviéramos entonces la lucidez y la fe de aquel ladrón arrepentido. Que nadie malentienda cuando se dicen estas cosas, proponiendo una vida fácil o tibia. Así es que no se sabe lo que el amor de Dios, lo mismo que mide la obra de Dios,
desde su esfuerzo y sus virtudes, como tampoco sabe lo que es el amor. Por nuestras propias obras no seremos salvos, ni por sentirnos buenos. El cristiano no es bueno para que Dios le dé la gracia, sino que trata de ser bueno por agradecimiento a Dios por el don de la gracia. Como dice San Juan, Dios nos ha amado primero, incluso cuando éramos pecadores. Sobre el pobre, el que tiene un corazón de niño, según el Evangelio, es capaz de comprender esta escena del Calvario. Y que esta frase no se nos salga de nuestra vida cristiana. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso un poema dice: brazos rígidos y yertos por dos garfios traspasados, que estás en la cruz clavado con los brazos abiertos para esperarme. De sangre los pies cubiertos, llagadas de amor las manos, los ojos al mundo muertos y los dos brazos abiertos para todos mis hermanos. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración. Ay, Divino Espíritu. Señor, venimos ante tu presencia, ante la cruz, para pedirte perdón por nuestro pecado y por nuestra soberbia. Pues por su causa hemos dañado a nuestros seres queridos y a nuestra comunidad. Hoy presentadecen la cruz de un sistema corrupto en el que el interés económico prima sobre la verdad y la reconciliación, para que por la acción de tu Espíritu se fortalezcan y todas estas realidades de muerte se transforman en espacios de vida. Amén. Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. Hago a un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre tú eres mi Señor. Y te entrego las riendas de mi corazón. Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. En la primera de sus palabras se ha revelado a los hombres y les ha dado la promesa del perdón. En la segunda ha mostrado que el perdón es un don gratuito de Dios al dárselo a un bandolero. En la tercera palabra, Jesús da a la humanidad el mejor de sus regalos, una madre, estableciendo una relación nueva de amor entre María y los cristianos. Las palabras de Jesús agonizante en realidad revelan que su principal intención no es confiar su madre a Juan, sino entregar el discípulo a María, asignándole una nueva misión materna. Así en la Virgen, la figura de la mujer
queda rehabilitada. Eva había contribuido al ingreso del pecado en el mundo y la nueva maternidad de este segundo fiat asume la tarea de difundir entre los hombres la vida nueva en Cristo. Aunque en el designio de Dios la maternidad de María estaba destinada desde el inicio a extenderse a toda la humanidad, solo en el Calvario, en virtud del sacrificio de Cristo, se manifiesta en su dimensión universal. Las palabras de Jesús, «He ahí a tu Hijo», constituyen a María, madre de Juan y de todos los discípulos destinados a recibir el don de la gracia divina. En esta opción del Señor se puede descubrir la preocupación de que esa maternidad no sea interpretada en sentido superficial, sino que indique la intensa y personal relación de María con cada uno de los cristianos. Ojalá que cada uno de nosotros, precisamente por esta maternidad universal concreta de María, reconozca plenamente en ella a su madre, encomendándose con confianza a su amor materno. Este fue el último regalo que Jesús nos hizo antes de morir, y esa fue la gran tarea que encomendó a María. Fue como una segunda anunciación. Hacía 30 años que un ángel la invitó a entrar en los planes de Dios, y ahora ya no un ángel, sino su propio Hijo, le anuncia una tarea más difícil: recibir como hijos de su corazón a todos los hombres, incluso a los que matan a su Hijo. Y ella acepta, actuando de nuevo su fe y diciendo, ahora silenciosa, hágase mi Señor. Que María, nuestra Madre, nos dé ojos para ver y fe para entender estos acontecimientos. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración. Oh Dios, tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, por medio de su pasión ha destruido la muerte que como consecuencia del antiguo pecado a todos los hombres alcanza. Concédenos hacernos semejantes a él. De este modo, los que hemos llevado grabada por exigencia de la naturaleza humana la imagen de Adán, el hombre terreno, llevaremos grabada en adelante, por la acción santificadora de tu gracia, la imagen de Jesucristo, el hombre celestial, que vive y reina por los siglos. Amén. Si se acaba el vino en tu vida hoy, tienes a tu nariz, solo hay tinajas, pero no hay amor. Ahí tienes a tu madre, si estás buscando acercarte a Dios. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, tienes a tu madre,
tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La muerte de Jesús estaba ya cerca. Sería casi las 3 de la tarde. Jesús estaba verdaderamente solo. Todos morimos solos, incluso cuando estamos rodeados de amor. Pero hay una soledad que ningún hombre ha conocido. Solo Jesús lo conoció. Una soledad que hay que conocerse con temor, porque nada hay más vertiginoso. Y es lo que se nos revela en esta palabra del crucificado. No fue una frase dolorosa, serena como las demás palabras. Fue un grito que taladra la historia. Un gran silencio había ya en el Calvario. Y fue entonces cuando Jesús, haciendo un inmenso esfuerzo y llenando de aire sus pulmones ya agotados, gritó con voz fuerte: Elí, Elí, lama sabachthani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué gritó? ¿Acaso vino sobre él algún tormento añadido al que ya le estaba mandado? Cristo había sudado sangre en el huerto de los olivos sin gritar. Había soportado la flagelación sin gritar. Había sufrido sin gritos el taladro de sus manos y sus pies. ¿Por qué grita ahora? Solo le falta lo más fácil: terminar de morir suavemente. Y sin embargo, grita. ¿Entiendes algo ustedes? Yo no entiendo nada. Porque efectivamente, ¿cómo pudo el padre abandonar a su hijo si ambos son único Dios? ¿Cómo pudo alejarse la divinidad si estaba unida la humanidad hasta formar en él un solo ser? ¿Puede acaso el Hijo de Dios quedarse sin Dios cuando es sustancialmente uno con el Padre? No entiendo nada. Pero si Jesús dice que el Padre le abandona, es porque en realidad Él experimenta ese abandono. De un modo que quizás nosotros nunca logramos entender, pero que Él experimentó como una verdadera agonía. Está descendiendo hasta los llamados infiernos. ¿Pero qué quiere decir infierno? En el credo latino se decía antes mejor: descendió a los infiernos. Quiere decir las profundidades. Jesús, en estos momentos últimos de su vida, cuando ya tocó la muerte, está descendiendo a las profundidades de la condición humana tal como existe en realidad, para asumirlo todo y llenarlo todo de vida y resurrección. En este descenso se encuentra con todos los dolores, con todas las deformaciones de la obra original de Dios y sobre todo con los pecados del mundo. ¿Y qué tiene de extraño que experimentara que el Padre convivir ni con el mal ni con el pecado? El Hijo tenía que ser consecuente con la obediencia que había al Padre. Y aunque experimentó
todas las miserias y todas las consecuencias de los pecados de los hombres, sus dolores no fueron de pecador, sino de Salvador y purificador, porque solo a él es dado medir plenamente el abismo que separa el bien y el mal, la presencia de Dios y su ausencia, el amor y el odio, el sí dicho a Dios y su negación. Ahora es cuando, en verdad, el sin pecado se hace profundamente uno de nosotros. Como bien dice San Pablo, a aquel que no había conocido el pecado, a fin de que nosotros no hiciéramos justicia de Dios en él. Por eso grita. ¿Por qué? Porque este dolor es más agudo que todos los de la carne juntos. Pero su grito no es de desesperación. Es una queja amorosa y segura. Es oración. De hecho, toma la palabra del Salmo 21, que es un salmo de llanto. Sí, pero también de esperanza. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, gritémosle ahora nosotros a Jesús en silencio de nuestro corazón, diciéndole: gracias, Señor, por aquel grito tuyo que ha llegado hoy hasta nosotros. Penetra con tu espíritu en nuestra profundidad. Asume todo lo que hay allí. Encuentres también el pecado y devuélvenos al Padre. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración. Señor Jesús, gracias porque nos has amado primero y nos has dado ejemplo en el servicio. Permítenos desarmar nuestro corazón para que tu gracia nos transforme y así podamos dar un testimonio de fe auténtica. Amada Virgen María, dolorosa, sierva incondicional de Dios, intercede por nosotros para que alcancemos la gracia de tener parte en todo con tu adorado Hijo. Amén. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Quinta palabra. Tengo sed. Al término de la pasión, bajo el sol abrasador del mediodía, colgado en la cruz, Jesús gritó: tengo sed.
Como solía hacerse, se le ofreció un vino agrio, muy común entre los pobres, que también se podía considerar vinagre. Se le tenía como una bebida para calmar la sed. Jesús había perdido ya mucha sangre en Getsemaní, en la flagelación, con la corona de espinas, en el camino del Calvario, con la cruz a cuestas y en la crucifixión. En lo alto de la cruz se iba desangrando y deshidratando poco a poco. No es extraño que suplicara un poco de agua. Uno de los soldados, conmovido, moja una esponja en el vino agrio que ellos tenían para su propio alivio y se la acerca a los labios, mientras otro le dice, riéndose, «Dejad que veamos si viene Elías a descolgarlo». Y así se cumplía otro pasaje de los Salmos. En mi sed me dieron a beber vinagre. Pero Jesús hablaba también de otra sed. Sed de amor, sed de comprensión, sed de salvación. En su sed, Cristo moribundo busca otra bebida muy distinta del agua o del vinagre, como cuando en el pozo de Sicar pidió a la samaritana, dame de beber. La sed física fue símbolo y tránsito hacia otra sed, la de la conversión de aquella mujer. Ahora en la cruz, Jesús tiene sed de una humanidad nueva, como la que deberá surgir de su sacrificio para que se cumplan las Escrituras. Jesús también experimenta en este momento, dentro de su corazón cansado, el drama de ver su oferta de salvación despreciada, de saber de antemano que para muchos todo este dolor sería inútil. Hubiera querido atraer a todos hacia sí, como él había dicho, pero muchos pasarían de largo ante él, sin darse cuenta de que el que ahora pide un poco de agua es para todos la fuente de agua viva que salta hasta la vida eterna. En el canto de la viña del profeta Isaías, Dios presentó su lamento. La viña de Israel no lleva a Dios el fruto noble de la justicia que se funda en el amor. Da los granos agrios del hombre que se preocupa solamente de sí mismo. Produce vinagre en vez de vino. No solo Israel, sino también la Iglesia. Nosotros respondemos una y otra vez al amor solícito de Dios con vinagre, con corazón agrio que no quiere hacer caso del amor de Dios. Tengo sed. Este grito de Jesús se dirige a cada uno de nosotros. Miremosle, hermanos, en la cruz. Démosle la satisfacción del acto de fe en nombre de todos los que le desprecian y pidámosle para todos agua viva. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración. Dios y Padre nuestro, grande es tu amor y tu misericordia por nosotros. Te suplicamos humildemente que nos perdones, pues no son pocas las ocasiones
en que sabiendo qué quieres de nosotros, nos hemos empecinado en permanecer en el error de la infidelidad, del orgullo, la soberbia y la indiferencia, causándole así daño a los que nos rodean. Concédenos por el auxilio de Nuestra Señora la gracia de la conversión, de manera que al acompañar al Señor en la noche de su sepultura, gocemos también con Él de la vida nueva en la resurrección que espera. Amén. Fue por mí que entregaste para darme vida nueva y rescatarme. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, puedo más que adorarte, mi vida entregarte, Jesús. Sexta palabra. Todo está consumado, todo está cumplido. La sexta palabra de Cristo es el grito del triunfador, del corredor que llega a la meta, o sencillamente del Hijo que ha cumplido la voluntad del Padre. Lo había dicho tantas veces. Yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me ha enviado. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Dios es el Dios vivo, es vida y dador de vida. Dios es el que da y se da. En la creación, en la encarnación, en la Eucaristía y en la plenitud del cielo. A lo largo de su vida, Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, nos lo fue revelado. Y por eso, con palabras humanas, le llamó Padre. Al asumir nuestra humanidad en su persona divina, nos introdujo en su divinidad, en la misma Trinidad de Dios, y nos dijo que le llamáramos Padre. Ahora, Jesús ha llegado a las puertas de la muerte. No es que Dios quisiera la muerte o necesitara la muerte, y menos tan cruenta. Ni la muerte de su Hijo, el buen Jesús, ni la muerte de nadie. A Jesús le mataron sus enemigos, los enemigos de Dios, tal como Él lo revelaba, con sus palabras y con su vida. No aceptaban a un Dios tan cercano, tan humano, tan padre, ni aceptaban que Él fuera su Hijo y que nos hiciera hijos. En el fondo, es mucho más fácil tener un Dios lejano y majestuoso, a quien se le ofrezcan sacrificios y se le tenga aplacado y tranquilo, que tener un Dios cercano a nosotros, en cuya presencia vivamos y a quien tenemos que agradar continuamente. Por eso, los que rechazaban esta revelación de Dios, mataron a Jesús, el revelador. Maldito el que cuelga de un madero, decían sus escrituras. Y para que nadie creyera en él, ni entonces, ni nunca le llevaron a la cruz. Ahora, a punto de morir, en esta sexta palabra, Jesús, la última y definitiva palabra de Dios al mundo, puede decir, todo está cumplido. Todas las profecías sobre él se han realizado.
pero sobre todo Él ha realizado la obra que el Padre le había encomendado. Revelarnos que existe un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre creó todo lo que existe por su Hijo y todo era bueno. Que a lo largo del tiempo habló de muchas formas a nuestros padres y por fin, en virtud de los tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo, hecho como uno de nosotros. Este Hijo nos ha hablado con palabras como las nuestras y con una vida igual que la nuestra. Y también, así son las cosas de Dios. Nos ha hablado del plan de Dios sobre nosotros con la palabra más fuerte de todas, la muerte. Nunca habló tan claro Jesús de Dios al hombre como cuando se quedó mudo en la cruz. Todo está consumado con su vida, pero quedaba terminar de consumar la revelación con la misma muerte. La muerte de Jesús no fue para aplacar a Dios, a quien le sobra paternidad y amor para perdonar, sino para animar y consolar a todo hombre que viene a este mundo. Dice la carta a los Hebreos en un texto maravilloso. Así como los hijos de los hombres participan de la sangre y de la carne, así también él participó de las mismas, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertar a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. Para esto vino Jesús, el Hijo de Dios, al mundo, para quitarnos el miedo a morir y manifestarnos nuestro destino. La vida del hombre no es solo nacer, vivir y morir, como muchos creen. La vida del hombre es nacer, vivir, morir y resucitar. Por el miedo a morir, se dan todos los atropellos en la historia de los hombres. ¿No lo veis? ¿Por qué llora un niño cuando le falta el amparo de la madre? ¿Por qué un joven se desespera por un fracaso en su carrera, en su trabajo o en su amor? Por el miedo a no poder sobrevivir. ¿Por qué un capitalista amontona riquezas de todo tipo? ¿Cuántas más mejor? Por el miedo a que la vida le falle por algún lado y poder asegurarse por otro. ¿Por qué se buscan algunos avances en la misma ciencia? Por alargar la vida y por el miedo a morir, y así sucesivamente. Superado este miedo, es posible que el amor invada al mundo. Es posible el servicio y la entrega hasta la muerte. Todo está consumado, ha dicho Jesús. Ya nos ha revelado el corazón de Dios y su plan de salvación sobre los hombres. En el alma de Jesús ya empieza a descender la paz. Y con esta paz va a entregar en la muerte para revelarnos lo último y más grande. La resurrección, que no es la vuelta a esta vida, sino la entrada en plenitud de la vida en Dios para toda la eternidad. Reflexión a la sexta palabra. Todo está cumplido. Queridos hermanos, todo está cumplido. Refleja la obediencia del Hijo, el cumplimiento de su misión. Ha llegado a la meta, a la culminación, al final. Expresa victoria en el compromiso. Hice lo que tenía que hacer. Lo dio todo por amor.
Es un llamado para cada uno de nosotros. Nos invita a continuar su misión de hacer presente el reino de Dios en la tierra y de esta manera podamos vivir ese momento en que Dios nos conceda el cumplimiento de nuestra misión y podamos decir, todo está cumplido. Igualmente nos invita a ser generosos o generosas en cada uno de los compromisos adquiridos en nuestras vidas. Es una declaración, grito de victoria. La obra está terminada. Lo que había logrado. Mi alimento consiste en hacer la voluntad del que me envió hasta que lleve a término su obra de salvación. La terminación es perfecta. Jesús ha completado su obra así. Primero, Jesucristo cumplió todo lo contenido en la Sagrada Escritura. Cumplió cada una de las profecías del Antiguo Testamento. Más de 380 profecías y más de 50 promesas. Segundo, Jesús llevó a plenitud la ley de Moisés, es decir, la justicia ha sido cumplida, se ha completado la pena o expiación. Él ha pagado todo, lo ha entregado todo. Tercero, Jesús pagó por nuestras cuentas, por nuestros pecados, por nuestras debilidades. Jesús ya hizo todo, ofreciéndose a sí mismo. Cuarto, Jesús, Él venció las tentaciones, venció el pecado y a la muerte. Por la obra de Jesucristo vivirán y reinarán los que reciben en abundancia la gracia y el don de salvación. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Nosotros tenemos el poder de decidir si elegimos el pecado o el camino de la vida eterna. Para vivir en la libertad, nosotros no hemos terminado la obra. Nuestra misión es dar testimonio al estilo de la vida de Jesús, encarnar la buena noticia. Para preguntarnos a nosotros mismos, ¿estoy avanzando en lo que debo hacer o en lo que debo entregar como esposo, como esposa, como padre o madre, como hijo o hija, como hermano o hermana, amigo o amiga, en mi trabajo, en la iglesia, en el estudio, en la comunidad, en la sociedad, en mi país? Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración. Señor Jesús, gracias porque nos has mirado con misericordia y nos has amado hasta el extremo. Te suplicamos que nos perdones por tantas ocasiones en las que no te hemos seguido con un corazón recto. Permítenos, por la intercesión de la Virgen María, tu sierva, transformar nuestra vida espiritual en un perfume tan preciado que impregne todos nuestros ambientes con la fragancia de tu presencia. Amén. Todo está cumplido, se escuchó desde la cruz.
cumplido. Por amor Jesús murió. Todo está cumplido. Santo soy, libre soy. Todo está cumplido. Por su sangre me limpió. En lo alto una cruz sobresale a las 3. En lo alto una cruz donde colgaron al Rey. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta fue la última palabra de Jesús, la palabra más suave, más dulce que podía habernos enseñado para el momento de morir. El hombre teme a la muerte y por eso se pasa la vida huyendo de ella. Sin embargo, para el que cree en Dios, para el que contempla y escucha a Jesús muriendo, morir no es nada trágico. No es el saltar en el vacío, ni entrar en una noche sin fin. Los hombres creemos que morimos, que perdemos la vida, y lo que ocurre en realidad es solo lo que le ocurrió a Jesús, que ponemos la cabeza en su sitio, en las manos del Padre. Cuando una persona muere, Dios acaba de amasar su existencia para la eternidad, y en las manos de Dios no se pierde ni una lágrima, ni un esfuerzo, ni una ilusión, ni un sufrimiento, ni un instante de la vida. Nada se pierde en las manos de Dios, y menos después de la muerte de Jesús. Jesús muere tranquilo, inclina su cabeza en las manos del Padre y regala a los hombres su espíritu. Así lo ha visto San Juan. Este espíritu de Jesús continuaría su obra en el tiempo, haciendo todo nuevo. Nueva la relación con Dios, como hijos en el Hijo. Nuevo el culto y la oración, no en la angustia sino en la alabanza. Nueva la vida entera, construyendo su reino en el amor. Nueva la muerte, entendida no como el final, sino como la cuna de la vida, que ya es eterna. Padre, Jesús quiso terminar su vida pronunciando de nuevo la palabra más querida de su corazón. La palabra que resume su mensaje al mundo. Abba, Padre. Porque Dios es Padre, se dedica a ser Padre, es solo Padre, sobre todo Padre. Y aquí la gran revelación de Jesús. Dios siempre fue Padre, pero desde que Jesús le llamó así, viviendo nuestra vida y muriendo nuestra muerte, lo sabemos mucho mejor. Por eso vino al mundo. Ninguna objeción cabe ya contra la existencia y la bondad de Dios, viendo cómo vive y cómo muere Jesús. Por eso vino el Hijo de Dios al mundo, para que nadie se sienta fuera de la paternidad de Dios, nadie, ni en el gozo, ni en el dolor, ni en la vida, ni en la muerte. Quiten esa revelación de Dios como Padre y nada quedará del Evangelio. Pónganla y todo el mensaje evangélico adquiere su sentido. Más todavía, quiten la revelación de Dios como Padre y toda la vida se hunde en el absurdo. Pónganla y la vida entera, incluido el último momento que llamamos muerte, quedará convertida en un canto de alabanza al amor de Dios. En la cruz todas las objeciones que los hombres ponemos a Dios se vuelven contra nosotros. En la cruz nos damos cuenta de que en realidad nuestras rebeldías contra Dios por la existencia del mal y de la muerte no hacen más que darnos a entender que el problema último del mal está en nuestro corazón, en nuestro pecado. Si la humanidad está sometida al mal y a la muerte, no es a Dios a quien podemos atribuir la muerte y el mal, sino a nuestro pecado. ¿Saben dónde está la prueba de esto que digo? Nos la da Dios mismo muriendo en la cruz. Solo Dios ha podido soportar hasta el final el absurdo de la muerte, y una muerte cruel, con un gran sufrimiento pero sin miedo, porque solo Dios ha sido inocente, porque solo Él no conoció el pecado, que es lo que produce en nosotros el miedo a morir. Que bien lo dice San Pablo, el aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado, la ley.
Por eso el mal y el miedo a morir han sido superados en la cruz de Cristo, y solo pueden ser superados en la justicia nueva, la que nos viene de Él por la misericordia y el perdón de Dios. ¿Con qué paz mueren los santos? Qué bien lo sabía Teresa de Jesús, que escribió aquel verso tan maravilloso. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. El centurión, al ver morir a Jesús, alaba a Dios, dice San Lucas. A esta alabanza los invito yo ahora, hermanos. Alabanza a Dios Padre por ser amor y paternidad. Alabanza a Jesucristo, el Hijo encarnado, por habernoslo revelado, con su vida y con su muerte. Alabanza al Espíritu Santo, porque ha hecho posible que esta buena nueva llegara a lo largo del tiempo hasta nosotros. A ti, Señor, todo honor y toda alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración. Señor Jesús, tú eres un Dios cercano y misericordioso, pues no te aferraste a tu divinidad, sino que acogiste nuestra humilde naturaleza para estar con nosotros. Te damos gracias porque entras hoy a participar de la muerte en la cruz y en nuestras vidas, con la suavidad y la ternura de tus palabras en la agonía, Señor. Permítenos hacer vida cuanto en esta Semana Santa nos dispongamos o hemos vivido o estamos viviendo y celebrando como comunidad familiar y parroquial, para que veamos tu cruz como testimonio del amor incondicional, que todo lo hace nuevo. María, Madre nuestra, cúbrenos con tu manto y cuida de nosotros en estos momentos de perturbación. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos confío mi ser. Hay que morir para vivir. Entre tus manos pongo mi existir. Hoy nos invita el Señor a reflexionar sobre varios misterios o realidades. El primero es el tema de la muerte. Curiosamente, el 2 de noviembre, creo, es el Día de los Muertos. Es la fiesta donde se celebra, pues, el día especial de ellos. Pero el día más profundo del sentido y el significado de la muerte se vive
en el Viernes Santo, que es la entrega del Señor en la cruz y su muerte en la cruz. Contemplar la muerte también nos hace echar una mirada al pecado. Muerte y pecado parece que desde los comienzos de la historia, sobre todo de la historia salvífica, desde el Génesis, parece estar unidos, muerte y pecado. Pero hay otra realidad que también, cuando no estamos muy preparados y muy unidos al significado pleno de lo que realmente es seguir a Cristo, nos puede asustar, como las otras anteriores. Y se llama el infierno. La palabra y la liturgia de hoy, y seguramente el pregón de mañana, de la vigilia, nos va a decir que Jesús bajó a los infiernos. Lo dice de una manera muy celebrativa nuestra profesión de fe, que es el credo de nuestra Iglesia Cristiana Católica. Bajó a los infiernos. ¿Para qué? Para liberar a los que estaban oprimidos, los que estaban atados, condenados a una muerte eterna, encadenados por el pecado, condenados a una muerte sin fin, una muerte infinita. Grande es la misericordia de un Dios creador y de un Abba Padre misericordioso, que quiso ofrecer a su propio Hijo para que aún los que en el momento de Jesús estaban muertos, pudiese Él bajar al infierno, y bajando a las profundidades de la muerte, del infierno, pudiera el Señor liberar y romper las cadenas de los que estaban condenados por la muerte y el pecado, liberándolos así y llevándolos con Él a la luz, a la victoria de la gloriosa resurrección. Y dice Pablo, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte el pecado? Porque todo lo ha vencido Jesucristo. Cristo ha conquistado la muerte. Cristo la ha vencido, la ha derrotado. Son horas y unos días de espera, donde también tendríamos que hablar en este día y en esta noche del diablo o del demonio, quien tiene también su protagonismo en este día sagrado. Porque el demonio en estas horas, en las horas principales, en las horas culmen de la muerte del Señor, parece estar de fiesta, parece estar contento, porque desde el comienzo y en el momento de Jesús morir, parecía que el demonio había triunfado sobre Cristo, y parecía que la muerte llegaba hasta allí. No podíamos, ni teníamos la esperanza de salir o de ser levantados de la oscuridad o de la losa fría y profunda de la tierra del sepulcro. Y es allí donde en estas horas de oración por los difuntos, oración por los muertos hasta mañana en la misa de resurrección y el domingo, primer día de la Pascua, podemos nosotros gritar de alegría por nuestra fe, lo que nos motiva a decir que la esperanza ha llegado en la Pascua de un Dios que ha resucitado y que no está muerto. Y por lo tanto,
Los que creemos en ese Dios y lo amamos, los que lo seguimos y tenemos la fe puesta en Él, sabemos que la muerte no triunfa y que con el Señor hemos conquistado la muerte, la hemos vencido y la hemos destronado de su trono glorioso, donde parecía el diablo reinar. Pero no fue así gracias al Hijo de Dios. El infierno, destinado para los condenados y para los más grandes criminales y para aquellos que aún en la misma muerte no se arrepintieron, ni siquiera se conmovieron por su pecado o por sus crímenes, el infierno está allí. Y aún así, para aquellos que se arrepintieron, también hubo misericordia. El Señor Dios quiso que su Hijo también bajara al infierno para aquellos que desde lo más profundo de su alma querían ser liberados y ser libres y ser sacados del infierno y del tormento de ese fuego eterno. Entonces, la misericordia de Dios llega para buenos y para malos. Cristo bajó a los infiernos, viviendo Él la misma muerte y venciéndola, pudo dar la esperanza a buenos y malos de volver a Dios siendo nuevos, siendo diferentes. Es el Dios de la paciencia de la que hablaban en la primera palabra, la ministra. Es un Dios paciente, es un Dios del silencio y de la soledad, el Dios que se está viviendo de una manera, se hace manifiesto en estos días tan radicalmente fuertes, tan radicalmente, ¿sí?, visibles de la pasión del Señor cuando estamos viviendo real, viva, carnalmente, visiblemente la muerte en el mundo por un nuevo virus, una nueva infección, una nueva peste que ya han sucedido en siglos anteriores o años anteriores. Vivimos en nuestra época la purificación, la redención y la santificación de un Dios que llama desde lo más profundo del silencio y de la soledad a vivir la muerte en el misterio de la cruz, la pasión, la crucifixión y la muerte que el mundo hoy está viviendo y las familias que están enfrentando esta enfermedad. Es real. Este Viernes Santo nos tomó por sorpresa viendo la muerte por las noticias y viendo la muerte como un signo evidente en el mundo de que no podemos escapar de la realidad de que es real, de que existe la muerte, de que somos vulnerables, de que somos frágiles y pequeños y de que debemos estar cada día más unidos en fe a Cristo resucitado. La paciencia de Dios y el silencio de Dios parece eterno, parece muy largo. Estos días parecen eternos, pero son los días donde nosotros todos estamos descubriendo la paciencia de un Dios que acompaña. Como dice allá en la tercera palabra, ¿no? En la sexta, todo cumplido, o de esa palabra donde dice que ¿por qué nos has abandonado? ¿Sí? Es la cuarta palabra. El abandono de Dios no es abandono. No es abandono.
Y lo decía el Papa hoy, o el predicador del Vaticano, el monje, y lo decía, que pareciera que Dios se haya olvidado de nosotros y pareciera que esto viniera de Dios, pero no es de Dios y Dios no se ha olvidado. El abandono de Dios no es abandono. Pensamos que en los momentos más crudos de la historia y de la vida humana, Dios nos ha abandonado, pero no es así. Es en el momento donde sentimos en el silencio más profundo y en la paciencia el lenguaje verdadero del amor de un Dios que acompaña la cruz nuestra, la cruz de su Hijo y la pasión dolorosa junto a María. ¿Está acompañándonos Dios? Es la pregunta. ¿Acompaña el Padre el camino de la cruz? Claro que sí, claro que sí. Y como el famoso pasaje de las huellas en la arena, no vemos las huellas del Padre, pero sí sentimos su mano, sentimos sus brazos que nos cargan, que nos llevan en los momentos más difíciles que vivimos y ahora sobre todo en este momento en el mundo. Entonces no estamos solos. Lo que pasa es que muchas veces creemos que Dios habla y se manifiesta cuando nosotros hablamos demasiado, cantamos en los templos y hacemos discursos de oraciones y cosas y cosas y cosas. Y frente al mismo Santísimo Sacramento tenemos unos manuales de oración cuando al final no hemos realmente escuchado a Dios, ni hemos dejado, ni entendido lo que nos ha querido hablar o decir, porque no lo hemos dejado hablar ni transmitir el mensaje por el ruido, por la música, por la algarabía, por el show, por el espectáculo. Estos días nos hemos sentido tan unidos en comunión que nos hemos dado cuenta que en el silencio, óiganlo bien, en el silencio y en la paciencia de Dios es donde más habla Dios. Aquí es donde está hablando muchísimo más evidente el Señor con su mensaje. Esta Semana Santa y en estos momentos que vive el mundo, en coincidencia con la Cuaresma que ya vivimos, está hablando Dios de una manera muy directa. Sí, pero habrán muchos que no escuchan aún así y que están ciegos y sordos. Y muy seguramente, después de superada la crisis, seguirán o no se sabe si seguiremos siendo iguales que antes. ¿Sí? Ernesto nos hablaba en la segunda palabra de un Dios justo y misericordioso. Al final de cuentas, habrá un juicio, y es un juicio a la manera de que hoy lo estamos evidenciando de alguna manera, no como castigo de Dios, porque Dios se ha manifestado a través de la situación que vive el mundo, ¿sí? Por la misma libertad del hombre, para que nos purifiquemos a través de los llamados que hace la naturaleza y de la conciencia de volvernos a restaurar. Es un Dios que es justo y que le da a cada uno, a cada cual de nosotros, según la medida. No podemos llevar la cruz que no merecemos o que no superamos en peso, o el martirio. La cruz que llevamos y que está puesta allí es la que nos hemos ganado. No es más ni menos. Dios es justo y misericordioso. No va a poner cruces que superen nuestras capacidades, nuestras fuerzas y nuestra fe. No lo olvidemos, ¿sí? Y en esa tercera palabra donde nos habla de una Eva que por causa de ella había entrado el pecado al mundo, pero también nos habla de una nueva Eva, María,
dice reconstructora, restauradora del tejido humano. Como María, ustedes y yo, como bautizados, debemos ser restauradores de nuestro tejido humano y de la humanidad de los demás. Hermanos que sufren y que esperan restauración, sanación a través de nuestro testimonio de vida. Como María, debemos nosotros realmente ser restauradores, no como la antigua Eva, ¿sí?, que dio paso al pecado, sino como la nueva Eva, la restauradora. Por la nueva Eva, María llegó la restauración. Nosotros estamos llamados a ser restauradores, constructores, no lo que hacen muchos en el mundo. Y estas son las consecuencias de lo que muchos están haciendo o han estado haciendo, y ojalá cambien o cambiemos. Y es el mal, el daño, la destrucción del mundo, del planeta y todo lo que ya hemos escuchado. Ese es como el plan y la tarea de Dios en una cuarta palabra, donde también el ministro de la Eucaristía nos habla de ese abandono, pero de un abandono profundo, en profundidad de Dios, y sentirnos acompañados, a pesar de que humanamente pareciéramos estar solos, totalmente perdidos en el desierto, sin nadie que nos guíe. Pero es lo contrario, es un Dios que nos acompaña y que sentimos su presencia en el sufrimiento y en el dolor, donde más se hace presente. Esa quinta palabra nos habla de una sed de un Dios que tiene sed de justicia, tiene sed de perdón, tiene sed de cambio, de restauración. Seríamos inhumanos y crueles si después de esta experiencia, si salimos afortunados, no cambiamos. Si no tomamos medidas drásticas, serias, para cambiar nuestro corazón y nuestra manera de pensar frente a lo que le estamos haciendo al planeta, a la naturaleza, y frente a nuestra inconsciencia e irresponsabilidad con los recursos y con las personas que nos rodean. Esa es la quinta palabra. Dios tiene sed, y en este tiempo nos habla a grito entero que tiene sed de justicia, de misericordia, de perdón, porque hoy la situación que estamos viviendo nos habla de que nos hemos actuado en misericordia. Nos falta amor, nos falta caridad, nos falta perdón, nos falta ser más misericordiosos con el planeta, con los animales, los seres, los recursos. Nos falta ser más misericordiosos con los pobres y con los necesitados, a quienes muchas veces hacemos la caridad de una manera en doblez y en falsedad, no desde el corazón. Esa sed de Dios, de conciencia de humanidad, conciencia de almas, sed de cambio, sed de restauración, sed de Dios, de conversión. Pero hay personas que siguen respondiendo o actuando en contra del proyecto o del plan salvífico de Dios. Y la sexta palabra nos une donde dice todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido. ¿Cuál es el proyecto de Dios? Unida a nuestra misión, para que al final de nuestra vida podamos decir: papá Dios, he cumplido mi misión unida a tu proyecto. Tu proyecto, Señor, es la misión que he realizado como madre, como padre, como hijo, como sacerdote, como cualquier profesional que he empeñado mi tarea y mi ética y mi moral en la labor profesional que desempeño.
no esperando un sueldo, sino haciendo el bien a través de lo que yo sé hacer para que otros también se beneficien a través de mis dones y cualidades y de mi inteligencia. Todo está cumplido, que podamos cumplir la misión. Estamos cumpliéndola realmente, estamos caminando en presencia del Señor, lo estamos realizando, para que podamos decir al final, Señor, mi vida, mi manera de actuar ha sido la misma de tu querer. Mi manera de vivir ha sido igual a tu proyecto, a tu voluntad. Y poder al final morir tranquilos en fe diciendo, todo se ha cumplido porque he vivido bien. He vivido mi vida cristiana en justicia, en misericordia. He amado, he perdonado, Señor. Me he entregado por el otro. Todo. He sido una buena madre, buen esposo, buen hijo, buen hermano, buen amigo, buen vecino. He sido un buen cristiano, un excelente hijo de Dios. Y poderlo decir al final, como lo dice esa sexta palabra. ¿Cuál es ese plan de Dios con nosotros? Ese plan que Dios quiere que esté metido en la misión de nuestra vida y que al final se pueda realmente cumplir en nuestras acciones. ¿Cuál será? Cada uno lo conoce de acuerdo a cómo estamos viviendo la vida. Y estos días nos lo está diciendo de manera perfecta el silencio de Dios y la paciencia de Dios. Me encantó la frase de la primera palabra en la reflexión que hacía la ministra, la paciencia de Dios, esa reflexión de la que ya les hablé, ¿sí? Esa séptima palabra, y termino ya, ¿sí? Es entregar el Espíritu al Padre. Volvemos como al primer tema, la muerte. No tengamos miedo. Tenemos miedo de todas maneras, de pronto, es nuestra naturaleza y es a veces entendible. Desde la naturaleza, tener miedo. Miedo a la enfermedad, miedo al coronavirus, miedo al SIDA, miedo al cáncer, miedo a una gripa, a una neumonía. Miedo a lo más terrible, perder a los seres que amamos y quedarnos de último, a veces sepultar a todos y uno quedar de último. Miedo a la soledad profunda de perder a los que uno ama. ¿Sí? Todo se ha cumplido. Entregar tu espíritu. Entrego tu espíritu, Señor. El día que nos vayamos y partamos de este mundo sin miedos, habiendo en nuestra misión de vida, habiendo cumplido el plan de Dios. Y si esto se ha dado, entonces cuando estemos muriendo, agonizando, solo habrá dolor cuando tendrá que desprender el alma de la materia. Pero nuestra conciencia, nuestro corazón y nuestra alma estará tranquila porque nuestra misión de vida estuvo en coherencia con el plan y el proyecto de Dios. Entregar el espíritu. Y oramos por los que ya han partido a causa de las enfermedades, y no solamente del virus nuevo, sino de tantas personas que mueren de cáncer, de SIDA y de otras enfermedades. Oramos por la inmisericordia que hoy se vive en el mundo, ¿sí? Por la falta de amor, de caridad y de perdón. No olviden, estas horas hasta mañana es para mantener un cirio encendido en oración por los muertos. Vas a colocar en el cirio nombres de todos tus familiares muertos. Recuérdalos en el cirio, los vas ahí a escribir y los vas a meter debajo del cirio. Vas a apagar ese cirio a medianoche porque por evitar algunas cosas es preferible a veces apagarlo, pero encenderlo a primera hora mañana y seguir orando
por los difuntos de tu familia, amigos, y por todos los que están muriendo a causa de la infección de esta nueva enfermedad en el mundo. Es el momento para contemplar el misterio de la muerte, el misterio del pecado, para observar un poco la realidad del infierno y, ¿por qué no?, para reflexionar sobre la acción del demonio en la vida del hombre, manteniendo la fe y la esperanza de que estas horas pasarán, de que esto pasará y vendrá la resurrección. Esa es la esperanza, la alegría y la paz gloriosa que todos contemplaremos en la vigilia del sábado, donde quiera que estemos, en una liturgia distinta a las demás, y el domingo 1 de Pascua contemplaremos la victoria de un Dios que ha conquistado la muerte, el infierno, y que ha vencido al mismo diablo por sobre todo, y se ha impuesto sobre él y sobre la muerte y sobre el infierno. Nada tiene lugar en Dios, porque Dios ha triunfado, y eso se llama resurrección, se llama Pascua. Y en Dios somos resucitados, muertos al pecado, pero también resucitados a una vida nueva. Que realmente resucitemos, que realmente no seamos iguales. De eso se trata esta Semana Santa muy especial. Sin monumentos, sin grandes cantidades de personas en las iglesias o parroquias, sin adornos y sin calvarios hermosos, sin visita a monumentos, sin nada. Fue una Semana Santa de desierto, una Semana Santa realmente de pasión y de acompañamiento de Vía Crucis. Es una Semana Santa maravillosa, única, para aprovecharla, porque la recordaremos como familia, como hermanos, como amigos, como comunidad parroquial. Que Dios nos bendiga a todos y que la cruz de Cristo, con su muerte, ¿por qué no decirlo?, nos acompañe para que entendamos el verdadero sentido del amor de Dios y el verdadero significado de la muerte y del infierno en Cristo Jesús, que ha vencido todo y que está por sobre todo, por los siglos de los siglos. Amén. No les doy bendición, porque estamos en horas de oración. Son horas muy sagradas. Hay un silencio profundo en las calles. Un silencio profundo, no por la pandemia, pero hay un silencio de misterio y de redención. Son horas de oración. Vamos a contemplar a Cristo en la muerte. Vamos a reflexionar sobre la realidad de nuestro pecado y del daño que por el pecado hemos hecho y causado a nosotros y a los demás. Y vamos a enfrentarnos al demonio, porque son las horas del demonio también. Y nos vamos a enfrentar a él sabiendo que en fe por Cristo lo venceremos, lo vencemos por la gloria triunfante de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No olviden orar por los muertos, los difuntos. Para eso tiene el sentido del cirio que ustedes llevaron. No era solamente una ganancia económica, que son muy mínimas realmente. Sí, sino es un cirio grande que pueden tenerlo durante todos estos días y les va a durar sus buenos días para que tengan el cirio encendido como signo pascual de la resurrección de Cristo, que acompaña la vida y nuestra historia salvífica, que acompaña nuestra oración como familia. Y
y ese cirio encendido no lo olviden nuevamente por nuestros muertos y por los que están muriendo en el mundo a causa de la pandemia y las familias que están sufriendo de manera terrible la pérdida de sus seres más amados a causa de la infección. Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias. Vamos a despedirnos con un canto a la Virgen Madre del Dolor. Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que ha condenado y que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio.